play a la grabación para que todo lo que les comparta quede grabado y ya luego lo puedan ir revisando. Bueno, en principio, como ya les había comentado, estamos prácticamente a una semana de presentar el primer entregable, ¿ok? Y también es importante pues indicarles que ya durante esta semana han ido recibiendo la programación, ¿no? De parte del equipo de relé acerca de la primera asesoría, ¿no? Recuerden el calendario que ustedes tenían, pues indicaba que en la semana 3, ¿no? Y entre la semana 4 tenían la primera asesoría previa a lo que va a ser la entrega número 1. Entonces, eso es un puntito que me gustaría ir conversando con ustedes. Voy a proyectarles la presentación de esta noche para un poquito ir entrando en materia, ¿vale? Voy a compartirles pantalla. Ya, creo que ya me pueden ver en pantalla. Voy a minimizar esa ventanita para poder ver todos con claridad, ¿vale? Un- Seleccionados por los directores de carrera, ¿ok? De acuerdo a los proyectos y temas y carrera a la cual pertenecen cada uno de ustedes. Entonces, en caso de que hubiera un asesor, ¿no? Que, digamos, no tuviera el expertise, no fuera afín al proyecto que están trabajando, hubiera otro problema, ¿no? Que le impidiera en este caso poder asesorarlos, ustedes pueden presentar eso a través de un correo al equipo de relé para que se haga la coordinación con su dirección de carrera y se le pueda asignar otro asesor. Caso contrario, pues si el asesor es experto en el tema, tiene disponibilidad para asesorarlos, sería el asesor que los acompañe durante el proyecto, ¿vale? Entonces, lo que está compartiendo principalmente el equipo de relé es de ese asesor o asesora sus horarios disponibles para que ustedes se puedan agendar, ¿vale? Punto número dos, y ahora paso con las preguntas por ahí que he visto en el chat. Preparación para las asesorías, ¿no? Lo comenté también en la sesión pasada. La asesoría que ustedes van a tener principalmente para que vayan ustedes con preguntas y avances de su trabajo, ¿no? No es que va a ser al revés, el asesor no le va a hacer necesariamente a ustedes las preguntas, el asesor lo que va a hacer es escuchar y a partir de ello va a empezar a darles sugerencias, puntos de vista, aportes que sumen a sus trabajos, pero para que pueda hacer eso el asesor, tiene que estar entendido, en principio, de cara a esta primera asesoría, cuál es el problema que ustedes quieren resolver, ¿no? Recuerden que en la sesión pasada hemos visto la identificación del problema, hemos visto los instrumentos para que ustedes vayan haciendo trabajo de campo y les dejé como tarea que ya fueran, ¿no? Recopilando toda esta información de acuerdo a los contextos en los que cada uno está trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver, profesor, la otra semana con el asesor? Principalmente, pues, cuál es el problema que quieren resolver, ¿no? A partir del problema, obviamente, quiénes son los stakeholders involucrados, ¿no? En qué contexto están haciendo digamos, el trabajo, el proyecto, ¿no? Datos de sus organizaciones, datos del proyecto de investigación. Entonces, les tienen que llevar a ustedes estos insumos al asesor para que el asesor pueda entender primero sobre qué contexto están estudiando y a partir de ello ver, oye, ¿y ahora cómo puedo trabajar un proyecto en base a este problema que quiero resolver? ¿Vale? Y el tercer punto es el recordatorio, netamente de la fecha de que van a presentar el entregable número uno, que es el próximo domingo 14. Eso es clave que ustedes lo sepan. Recuerden que el sistema se cierra prácticamente 11:59 de la noche, entonces ustedes tienen que cargar antes, con días de antelación, incluso diría yo, su trabajo. Pero ese es el horario límite. De anticipado les comento, ¿no? Si ustedes tienen algún inconveniente, problema técnico, todo va a poder ser tiempo que tenemos para cargar el trabajo. Si ustedes me escriben al día siguiente, 2 días después,
y me cuentan, ¿no? Todo lo que les pasó y por qué no cargaron el trabajo, ya no va a ser válido, ¿vale? Entonces, es importante que lo que suceda sea dentro del horario permitido para cargar el primer entregable. Ese primer entregable, vale recordar nuevamente, no va a pasar por evaluación de los jefes directos. Este primer entregable únicamente es revisado por los asesores del curso, ¿vale? Entonces eso para que lo tengamos bastante claro. Y ahora sí voy con algunas preguntas que han ido llegando por aquí. A ver. Ok, Nicolás, hasta el día viernes el equipo de relé le va a estar programando con sus asesores. Entonces, hasta el día viernes, hasta mañana, ustedes ya deberían recibir el correo. ¿Qué pasa si no recibo el correo, profesor, hasta el día de mañana? Por favor, inmediatamente mándale un correo al equipo de relé, ¿no? rle@utec.edu.p. Me copian si quieren el correo para yo apoyarlos con el seguimiento, pero por favor, el correo inmediatamente al equipo de relé para que les dé, pues, ha sabido algún tema y por X motivo no le está llegando el correo de programación. ¿Ok? Lo mismo con Eduardo, que me ha preguntado lo mismo. Renzo me pregunta, ¿el asesor debe conocer el campo que estamos detallando? Efectivamente, el asesor justamente ha sido asignado entendiendo la carrera y los posibles proyectos que ustedes vayan a generar. Entonces, ese es los directores para asignarles a sus asesores. Si pasara el caso, lo cual es muy difícil y remoto, que el docente que los va a asesorar no conoce nada del campo de acción ni del proyecto que ustedes pretenden hacer, están en su derecho de solicitar, levantar la mano y decir, profesor, equipo de relé, por favor, me gustaría hacer un cambio de asesor bajo esta justificación. Ojo, ese no es el caso común de todos, esa es una excepción si es que realmente el asesor directamente dice, chico, oye, no tengo experiencia en este campo. Pero, como digo, no ha pasado, ya sería la primera vez que suceda, pero les doy esa opción, ¿no? Hay una plantilla, me pregunta Evelyn. Claro que sí, Evelyn, ya está colgada en el Canvas desde la semana pasada. Vayan al Canvas, chicos, hagan su aula virtual. Ahí está la plantilla del primer entregable. Si me preguntan eso a estas alturas, me preocupa porque las asesorías son la otra semana y la idea es que ya vayan con un avance de ese primer entregable, ¿ya? Entonces, vayan al Canvas, por favor, miren ahí la plantilla de acuerdo al tipo de proyecto, porque de acuerdo a su facultad tienen una plantilla distinta. Los que son de ingeniería tienen una, computación tiene una, negocios tienen una, e investigación también tiene su propia plantilla. Entonces, por favor, revisen en sus aulas virtuales ese punto. Lo de sobre el curso, ¿dónde los ves? Evelyn, te va a llegar un correo del equipo de RLE con los datos y horario de tu asesor. Eso sí te llega por correo. Pero la plantilla del primer entregable es en el aula virtual. ¿Vale? Listo. Entonces, hasta ahí, bastante claro. Reclamación, no pueden cargar inmediatamente un correo al equipo de relay y me copian, por favor, ¿vale? Voy a dejar de proyectar un minutito y por acá me llegó una última consulta. A ver, ok, me preguntan en algunos casos que son compañeros que comparten el mismo proyecto. En el caso de, nos ha pasado en organizaciones, lo que hemos pedido, si bien pueden trabajar en el misma área o proyecto, trata de que los proyectos o las actividades o el objetivo que va a tener su proyecto no sea necesariamente el mismo, salvo que sea indispensable porque en este caso también trabajamos con el mismo área, pero en el caso de empresas sí hay la oportunidad quizás de que tengan objetivos diferentes porque apuntan a resolver necesidades distintas, por más que sean del mismo área, por ejemplo. Nosotros trabajamos en el área de operaciones, ¿vale? Yo me voy a encargar de hacer una mejora en la línea de producción uno con el tema de la reducción de merma y la línea de producción. Los dos pertenecemos al área de calidad, pero cada uno tiene un objetivo distinto
con proyectos diferentes. ¿Ok? Pero en el caso que el profesor se colgó la pantalla, a ver, vale, vale. ¿Me logra escuchar ahí? ¿Me escucha? Hola. Ahora sí, ¿me logra escuchar? A ver. Perfecto. Ya. A ver, me quedé en la explicación sobre la pregunta que me hacía uno de sus compañeros, ¿no? En caso dos personas coincidan que van a trabajar el mismo proyecto o en la misma área, hay dos opciones. Si hay posibilidad que en el mismo proyecto ustedes tengan dos labores distintas, ok, quizás yo tengo que encargarme dentro de todos los factores, por una- otro entorno, tengo que ver otro de factores o variables diferenciación. Otra, como les daba el ejemplo, dos personas que están bajo una misma área en una organización, cada uno tomaba, ¿no? Digamos, contextos diferentes, ¿no? La estructura del proyecto era la misma, pero se diferenciaba. Qué raro, a ver. Voy a apagar mi cámara, chicos, chicas, me disculpan, pero es la única forma de que quizás mejore mi señal de internet. A ver, déjeme cambiar también de router. Ya, oh, cortado, chicos. Hola. Se lo escucho, profe. ¿Sí? Ya. Si de cualquier otro dispositivo chicos, me van a perdonar, pero me botó el Zoom. ¿Vale? Estoy tratando de ver qué está pasando con la señal de internet. Porque a mí me parece que la señal está bien, pero bueno, me ha botado nuevamente. Ok, a ver, nuevamente retomando lo que les trato de comentar. Entonces, hay dos opciones. Nos diferenciamos en el objetivo que podemos alcanzar dentro de un proyecto, ¿ok? O la otra opción es que, pues, bajo un sustento que ustedes presenten, trabajen en el mismo proyecto tal cual. Obviamente el trabajo no sería en equipo, sería individual para que igual el proceso de trabajar el proyecto, digamos, el planteamiento de cada uno, ¿no? El objetivo es el mismo,
pero digamos, el análisis que cada uno haga, la solución que cada uno presente, pues sería el trabajo de manera individual, ¿vale? Entonces no sería un trabajo en equipo, solamente diferenciar de esa forma. Entonces, aquellos que presenten esta situación, esas dos son las dos opciones que yo les doy para que puedan trabajar, ¿vale? Ahora, me pregunta su compañero, profesor, ¿podemos repetir cierta información? Es cierto, van a repetir cierta información porque van a repetir la información del contexto de estudio, van a compartir probablemente la información de los stakeholders, la información, en este caso para la justificación, va a ser la misma, porque posiblemente las fuentes sean las de la investigación o de la misma organización. Por ese lado no se preocupe, ¿vale? Vamos a poder entender qué sucede porque están trabajando bajo el mismo proyecto. La diferencia está en la propuesta del proyecto y cómo ustedes van a desarrollar el proyecto. Ahí sí tendría que haber cierto matiz diferente al que tenga su compañero o compañera. ¿Ok? Pero en esta primera parte, en este primer entregable, puede ser que sea muy similar parte de la información que presente. ¿Vale? Entonces, por ese lado, no se estresen. Lo que sí coméntenle al asesor, así como me están comentando a mí, que tienen otro compañero que está dentro del mismo proyecto y comparten el mismo objetivo de proyecto. Ya teniendo eso claro, el asesor, tanto como yo, vamos a poder entender cuando veamos los entregables, ¿ok? Pero no se estresen porque al final es una figura que se maneja en el curso. No es la primera vez que ha sucedido, ¿ok? Listo, entonces para no extenderme mucho porque ya prácticamente he tomado 20 minutos de lo que tenemos que trabajar, voy a pasar a proyectar nuevamente mi pantalla, ¿ok? Y esto es un poco el tema que quisiera que ustedes se guíen como pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos en la identificación del problema? ¿Vale? ¿Cuántos de aquí ya hemos hecho trabajo de campo? ¿Cuántos de aquí ya hemos hecho revisión de información secundaria? Hablo de reportes, informes, ¿cuántos hemos entrevistado? ¿Cuántos hemos encuestado? A estas alturas ya deberíamos haber hecho trabajo de campo para tener claro cuál es el problema, ¿no? Y los elementos en relación a ese problema, ¿vale? Entonces, si aún no lo han hecho, preocúpense porque prácticamente este fin de semana es la última chance de poder ponerse al día en esa primera parte. La otra semana ya vamos a entrar en lo que es planificación de lo que va a ser el proyecto y necesitan información de lo que ha sido la identificación del problema. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Qué elementos tiene el contexto? Y lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Entonces, por favor, pongámonos al día si es que todavía no hemos empezado a trabajar en él. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión, profesor? Pues vamos a continuar, ¿ok? Ya con el análisis del problema. Recuerden, la clase pasada vimos identificación del problema, entramos bastante en lo que son el tema de los stakeholders, ¿no? El grupo de interesados, de personas detrás del problema, vimos las categorizaciones y vimos los instrumentos para que ustedes vayan a hacer trabajo de campo, ¿no? Ahí fue donde nos quedamos. Ahora vamos a entrar un poquito en analizar el problema con la información que ustedes han recopilado de campo para identificar causas y efectos y a partir de ello, ¿ok? Elegir dónde está el punto de estudio que yo quiero seleccionar para poder trazar mi justificación del problema, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. ¿Cuál es la agenda que les propongo? Vamos a ver rápidamente un poco el contexto, análisis del problema, planteamiento de justificación y cerraremos con la parte de conclusiones, ¿vale? Entonces, entrando un poco, chicos, chicas, a lo que es el contexto del problema. El contexto, y eso es lo que van a encontrar también en sus plantillas de este primer entregable, son los campos que ustedes tienen que presentar. Lo primero es la información general, donde van a describir dónde está situado el problema. ¿Ok? Está situado dentro de la compañía A, esta compañía está dedicada a tal rubro, tiene una estructura tal, tantos colaboradores, estas son sus principales líneas de acción, ¿no? Y ustedes van a abordar información general del contexto. En el caso de un proyecto de investigación, nos contarán del contexto donde está situado el estudio. Vamos a hacer el estudio, no sé, en la comunidad nativa tal, esta comunidad se caracteriza por tales cosas, ¿no? Está, no sé, pues en la cuenca del Amazonas. Entonces, van a empezar a describir un poco el contexto.
¿Ok? Entonces, tanto en proyecto en organización como en proyecto de investigación, estos dos puntos son netamente descriptivos. Y esto se lo sacan de información, como les dije, fuentes de la organización, página web, informes internos o también de fuentes externas a el proyecto, la investigación, que están colgados y son de manera pública, ¿vale? Entonces, estos dos primeros cuadrantes ustedes los van a completar. Y ahí van a identificar también principalmente en qué parte de ese contexto está el foco de estudio, el foco de acción que ustedes van a tener. ¿Ok? De toda esta organización, el problema a analizar está concentrado en el área de operaciones. En todo este departamento voy a estudiar, ¿no? La comunidad de los accionistas. Ok, ahí está situado tu proyecto. Stakeholder. Ya hemos visto la clase pasada, van a hacer una descripción de quiénes son los stakeholders o grupo de personas involucrados en dicho contexto. Estos stakeholders, recuerden, tienen características y roles que juegan a nivel del estudio que ustedes van a hacer o del proyecto que van a hacer. No son primarios, secundarios, ¿ok? Son internos, son externos, qué nivel de influencia tienen sobre el proyecto que van a hacer, y esa es la parte que tienen que describir un poco. Y el último punto que vamos a ver en esta sesión son las restricciones. Ustedes también van a poder identificar y describir cuáles son las limitantes que se tienen en cuenta antes de iniciar el estudio o el proyecto. ¿Ok? Entonces, estos cuatro puntos, chicos, chicas, tienen que estar muy bien descritos y elaborados en su primera entrega. ¿Ok? Entonces, esto lo van a encontrar en la plantilla. Y viendo un poquito de lo que es el contexto, ¿no? Un problema no ocurre en el vacío, está situado siempre en un contexto o un entorno. Entonces, ustedes cuando describan esto, cuéntenos un poquito cultura organizacional, estructura, políticas, objetivos, procesos, recursos, si estamos hablando de un proyecto en una organización. Si estamos hablando de un proyecto de investigación, quizás nos pueden contar también un poco de lo externo, ¿no? Cuáles son las condiciones ambientales, los factores sociales en torno al proyecto de investigación que van a aprender, ¿no? Si es un proyecto igual organizacional, por ejemplo, cuál es el comportamiento del mercado, cómo es la competencia de la organización, cuáles son algunas de las leyes o regulaciones sobre la cual está de alguna forma regulada esta organización, o qué tendencias son se viven en este momento a nivel mundial y que pueden, ojo, impactar en el proyecto, ¿no? Entonces, esto de aquí son algunos de los puntos que nosotros esperamos leer en sus informes en esta primera parte, ¿vale? Entonces, se los coloco ahí de manera muy clara para que lo tengan en cuenta al momento de su redacción. Y por otro lado están los stakeholders. Este simplemente es una lámina de repaso, ojo, ¿no? Entonces, estos stakeholders que vimos en la clase pasada también tiene que tener una explicación de cuál es su nivel de participación y su nivel de influencia dentro del proyecto. Y dentro de ello, y lo que nos quedamos un poquito la clase pasada, era en poder definir cuáles son esas necesidades, intereses, expectativas o preocupaciones que puede tener los stakeholders que van a estar más cercanos al problema que ustedes van a resolver. Profesor, yo quiero investigar sobre el tema de la desnutrición en el Perú. Ok, ¿desnutrición en quiénes? Desnutrición en niños, en adolescentes, desnutrición en madres gestantes. Ok. ¿Quién es tu usuario entonces? ¿Quién es la persona que tiene el problema o la necesidad detrás? Y sobre esa persona, ese usuario o ese grupo de personas, ustedes tienen que recabar esa información, necesidades, intereses, expectativas o preocupaciones. ¿Para qué, profesor? Porque luego tengo que plantear un proyecto para poder resolver esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo recabamos esta información? Con los instrumentos que vimos la clase pasada, ¿no? Encuestas, entrevistas, focus group, si quiero hacer observación, ¿no? Entonces, tienen ahí un conjunto de instrumentos que ustedes pueden aplicar para, digamos, ir generando esta información o esta data, ¿vale? Entonces, hasta aquí nos habíamos quedado la clase pasada. Ahora, esta es una herramienta interesante que les quiero presentar llamada User Persona, ¿ok? Para los que han visto en algún momento quizás cursos o
alguna charla o algún taller relacionado a temas de metodologías ágiles, UX Experience, ¿no? Y todo el tema de innovación, posiblemente se ha topado con esta herramienta. Aquellos que por ahí también están practicando en un área de marketing, posiblemente también se han topado con esta herramienta. ¿Y qué es esta herramienta, profesor? Es una herramienta que me va a permitir a mí poder hacer una representación ficticia del perfil de mi usuario, del usuario que está detrás de la problemática que estoy analizando. Esta herramienta lo que me va a permitir es poder sintetizar la información de este usuario, ¿ok? Poderle poner un nombre, datos generales, poder entender qué necesita ese usuario, qué lo motiva, a qué problemas se enfrenta, con la finalidad de yo, a través del proyecto que proponga, poder resolver justamente esas necesidades que tiene. ¿Por qué tengo que hacerlo, profesor, en este framework o en esta plantilla? Para poder alinear esto y que todos lo tengamos claro. Ustedes están trabajando este proyecto a la interna de una organización o con un grupo de investigación. Entonces hay que entender y tener claro qué intentamos resolver y qué hay detrás de este problema a nivel del usuario. ¿Ok? Por ende, esta plantilla me va a permitir tomar también mejores decisiones, enfocar mejor los objetivos del proyecto y facilitar el diseño, pues si voy a trabajar en un producto o un servicio o en la solución que yo decida al final desarrollar. ¿Ok? Entonces, esta plantilla está enfocado en eso. Entonces, ¿cómo lleno esta plantilla? Primero, pues tengo que tener los datos reales recolectados. Por eso era importante que ustedes hicieran trabajo de campo. Porque sin trabajo de campo, chicos, chicas, de aquí en adelante no podemos hacer mucho, ¿ok? O si lo avanzan, no va a ser algo que esté alineado con la realidad que tienen en sus proyectos. Entonces, sí es importante que recaben datos de campo. Entonces, con esta información, lo que ustedes van a hacer es un análisis de estos datos y lo van a ir agrupando de acuerdo a lo que pide la plantilla. La plantilla es similar a esta. ¿No? Ustedes pueden poner una imagen referencial, no es necesario que le tomen foto al usuario, porque obviamente puede ser un poco invasivo, ¿no? Pueden poner una foto referencial de quién es este usuario o usuarios que están intentando resolver la necesidad, ¿no? Luego van a tener un espacio donde coloquen algunos datos generales. ¿Qué datos, profesor? Por ejemplo, rango de edad, ¿en qué trabaja? Profesor, yo estoy analizando al equipo de call center de una empresa, ¿ok? Entonces, dedicación, ¿no? Ejecutivos de call center. Profesor, yo estoy analizando desarrolladores de un aplicativo, ¿ok? Mi público, desarrolladores, ¿vale? Locación, ¿dónde se encuentran? ¿Ok? Están en Lima, están ubicados en Barranco, ¿no? También pueden agregar a qué área pertenecen, ¿no? Si están haciéndolo en una organización y alguna otra información general que ustedes consideran relevante. ¿Qué otra cosa más nos van a pedir, profesor? Ok, nos van a pedir cuáles son las metas o expectativas que estas personas tienen. Entonces, ¿qué metas pueden tener? ¿Qué expectativas tienen? Mi primera expectativa que yo pueda tener, si soy ejecutivo de call center, alcanzar mi meta comercial. Quiero vender más, ¿no? ¿Qué otra meta puedo tener? Ok, quiero seguir teniendo dinero para mantener a mi familia. Quizá la mayoría de ellos son cabeza de hogar, padre de familia. Y así pueden tener diferentes metas. Las metas no necesariamente son personales ni profesionales, son ambas. ¿Ok? Entonces, acá ponemos algunas metas o expectativas que ellos tengan. Otra cosa que pueden poner, frustraciones. ¿Qué los frustra en el día a día o en relación al problema? Por ejemplo, a mí me frustra que quiero llamar a más personas y los equipos o los recursos que me dan son obsoletos. Que tengo una línea de Zoom que es gratuita y cada rato se me corta. O que no tengo un lugar cómodo para trabajar. Pueden ser diferentes frustraciones. ¿Ok? Y la idea es que lo recolecten ahí. Motivaciones. ¿Qué motivan a esas personas? ¿Qué los motiva? A mí me motiva que sea algo, o sea, tecnológico, que sea cercano a mi casa. Me puede motivar, por ejemplo, que por llegar a mi meta comercial me dé un incentivo. Entonces, lo que vamos a recopilar son las diferentes motivaciones, principalmente relacionadas a mi problema, ¿vale? Y también podemos colocar, ojo, el tema de otra información relacionada que consideremos relevante para el problema, ¿no?
Por ejemplo, si hay alguna preferencia relacionada al problema, por ejemplo, yo prefiero, ¿no? Temas más digitales que físicos. Ok, es una preferencia importante, ¿no? Yo prefiero, ¿no? Si me van a dar algún tipo de apoyo, que sea un apoyo monetario, ¿no? Más allá de un reconocimiento. Ok, lo apunto. Cualquier otro dato relevante que ustedes recopilen en el trabajo de campo y consideren que pueda ser clave para el análisis, lo vamos colocando en otra sección. No se preocupen hoy por la plantilla, porque la plantilla yo se las voy a dar y la voy a colgar en el Canvas, ¿vale? Entonces, con esa plantilla van a poder trabajar. Esta que les estoy mostrando es una plantilla referencial, pero van a tener los mismos campos, así que no se preocupen por eso. Entonces, la idea es que con este user persona nosotros tengamos muy claro las necesidades, motivaciones, intereses del usuario y eso nos permite tomar una mejor decisión de en qué hay que, digamos, proponer la solución. Porque si yo propongo una solución que no está conectada con alguna necesidad de esta plantilla, prácticamente no estoy resolviendo nada. Y eso se lo dije desde el primer día de clase, ¿no? Vamos a apuntar un poco eso. Hasta acá, chicos, chicas, ¿tienen alguna duda o pregunta antes de pasar al tema de restricciones? ¿Todos estamos claros? Vale, voy a tomar su silencio igual, por favor, póngame siempre por el chat, para que no aparezca sesión espiritista. Siempre póngame por el chat un ok, una manito arriba, un emoticón. Yo sé que seguro están viendo por ahí el partido Uruguay-Perú, pero háganme caso. Bueno, sigamos. Vamos un poquito con el siguiente tema de restricciones, ¿ok? Entonces, el siguiente punto que ustedes tienen que tener en cuenta, con la parte de los elementos del contexto, son las restricciones. ¿Ok? Las restricciones, chicos, chicas, son limitaciones, ¿no? Condiciones que vamos a identificar cuando hagamos el trabajo de campo y posiblemente ya nos vengan dadas también. ¿Qué va a hacer estas limitaciones o condiciones para efecto de nuestro proyecto? Nos tienen que de alguna forma dar una alerta de qué cosas debemos y no debemos considerar cuando hagamos la planificación del proyecto, cuando ejecutemos el proyecto y cosas que nos van a permitir, si es que las tomamos en cuenta, tener éxito en el proyecto. Si obviamos estas restricciones, posiblemente el proyecto ni siquiera pueda ser planificado. ¿Ok? Entonces, muchas de estas limitantes o restricciones también son factores no negociables. Y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, es importante que ustedes tengan muy claro, antes de plantear el proyecto, cuáles son estas limitantes que también tengo sobre la mesa. ¿Ya? Entonces, eso de ahí, súper claros. Ahora, hay unas limitantes que son, digamos, clásicas, que siempre la vamos a encontrar en todos los proyectos y son el famoso triángulo de hierro. Estas son las limitantes de las cuales siempre en todo proyecto nos lo vamos a encontrar. Y son justamente esas tres: alcance, tiempo y costos. ¿Ok? El alcance es justamente los límites de lo que va a trazar la planificación de mi proyecto. Describe principalmente cómo se espera que tú entregues el objetivo final de ese proyecto a nivel de producto, de servicio o de entregable. Define las características, ¿ok? Que tiene que tener ese producto, la calidad del producto, ¿no? Y otras cuestiones más que están delimitadas principalmente por mi cliente, por el gerente del área, ¿no? O por quien necesita esta solución, ¿ok? Y ese es el alcance. Luego está el tiempo, que es principalmente el plazo que yo tengo disponible para poder trabajar este proyecto que se me está encomendando, ¿no? Por ejemplo, un sistema operativo quiero en 12 semanas. Este proyecto que ustedes van a trabajar tiene ¿cuánto? 14 semanas prácticamente de trabajo. Entonces ya tienes una limitante de tiempo. Profesor, ¿qué pasa si mi organización me dice que trabajo un proyecto de un año? ¿Lo puedo hacer acá o no? ¿Qué crees? No lo puedes hacer, ¿no? Porque, o podrás hacer quizás una parte de ese proyecto como parte del curso, ¿no? Pero para efecto del curso, quizás ese proyecto es muy, ¿no? Muy amplio, muy extenso en tiempo y no va a poder hacerse en 14 semanas.
¿ok? Y la otra limitante es limitante de costos, presupuesto, ¿no? ¿Cuánto presupuesto tengo asignado? Profesor, yo quiero crearme otra Alexa, ¿no? Quiero crearme una nave espacial. Pues no se puede, ¿no? Porque capaz tienes 100 soles como parte del presupuesto de tu proyecto, por más que quieras, no podrías, ¿no? Quizás podrías plantear el diseño, pero no podrías llevarlo a implementar, ¿vale? Entonces, es importante siempre tener en cuenta estas restricciones o limitantes al momento de plantear nuestro proyecto, ¿vale? Y en cada uno de los contextos en los que ustedes están, tienen que identificar estas tres variables. Ahora, ¿cómo identifico, profesor, estas limitantes o restricciones en mi proyecto? Perdón, a ver, creo que el chat no vaya a ser que me estoy cortando. A ver, a ver. Claro, Ingrid, efectivamente tiene que ver una limitante el plazo que tenemos del curso. Ya, ok. Si ya estás en un proyecto, la idea también, y por ahí me preguntaba un compañero, ¿cómo hago, profesor? Tienes que encontrar, si estás metido en un proyecto, cómo delimitar dentro de ese proyecto una actividad que tú puedas hacer en estas 14 semanas, que sea parte de ese gran proyecto. Por ejemplo, profesor, a mí me va a tocar, ¿no? Tengo que desarrollar un aplicativo para Yape. Yo estoy practicando en Yape. Ok, pero este aplicativo tiene N funcionalidades. Ok, puedes conversar con tu jefe o jefe directo y diciéndole, mire, yo tengo 14 semanas que presentar un proyecto. Dentro de ese desarrollo nuevo que quieren hacer, ¿qué funcionalidad quizás podría calzar dentro de estas 14 semanas? ¿Habría algo que yo pueda hacer dentro de todo ese gran proyecto en 14 semanas? ¿Podría hacer yo algún desarrollo de alguna funcionalidad? ¿Podría yo plantear el diseño de una funcionalidad? Quizás no lo llevo a implementación, pero puedo trabajar en estas semanas en el diseño, ¿no? De esa funcionalidad. ¿Podría hacerlo o no? Y a su jefe directo le dirá, oye, sí podrías hacer. Y eso nos va a ayudar porque con eso que tú hagas, nos adelantas parte de la funcionalidad que queremos presentar aquí a final de año. ¿Me entienden? Entonces, no es que necesariamente ustedes tengan todo un proyecto grande. Pero esa parte que ustedes van a hacer, para ustedes la pueden delimitar como un proyecto. Le ponen un objetivo, lo planifican, lo ejecutan y presentan los resultados de esa gran actividad. Entonces, profesor, ¿cuál sería el filtro? Que esa parte del trabajo que les van a asignar a ustedes lo puedan desarrollar durante las 14 semanas del curso. Profesor, ¿qué pasa si acaba antes? Entonces quizás esa no era la mejor opción para llevarte al curso. Porque si es algo que acabas en 2 semanas, ya no vas a tener que desarrollar. ¿Me dejo entender? Entonces, sí hay forma de que si soy parte de un gran proyecto, yo pueda acotar un poco lo que yo puedo hacer. ¿Ok? Ahora, volviendo al tema de las restricciones. ¿Cómo identifico yo las restricciones? De diferentes maneras, pero acá les voy a mostrar algunas, ¿no? Una forma es el entorno. Hay restricciones que me vienen dadas por factores externos, factores económicos, legales, sociales o internos propios de algún proceso, de la cultura de la organización, de los recursos, ¿no? Entonces tengo una limitante, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta este punto al momento de yo poder trabajar porque, digamos, no voy a poder avanzar si, por ejemplo, dentro de la cultura de la organización, deme un segundito, chicos, perdón. Ahora sí, chicos, disculpen por la interrupción, ¿vale? Entonces, una de las barreras puede venir dadas por el entorno, ¿vale? Un tema cultural, un tema legal, ¿no? Que restringe acceso a la información, que restringe el desarrollo del proyecto o la manera en la que ustedes tienen que presentar
los productos de este proyecto. ¿Ok? Entonces, esas son barreras dadas por el entorno. Otro punto para identificar barreras es a través del análisis de campo. Cuando ustedes realizan las entrevistas, las encuestas, ¿no? Posiblemente hay ciertas limitaciones, preferencias que su usuario les transmite o les comunica. Por poner un ejemplo, ustedes quieren hacer un desarrollo, digamos, de algo digital para las comunidades en provincia. Pero dentro del contexto, ¿no? El usuario les comenta que nunca ha tenido aproximación con ningún recurso tecnológico. No ha manejado laptop, no maneja móvil, ¿no? Entonces, quizás ustedes quieren desarrollar algo a nivel de un aplicativo, de una página web, pero ya tienen una restricción dada por quién, por el usuario, ¿no? No es un nativo digital. Entonces, ya tienen una restricción ahí. Entonces, lo que ustedes propongan no podría ir por el medio digital, ¿no? O si va por el medio digital, ¿qué tienen que hacer? Considerar en su planificación una instancia de capacitación al usuario, de preparación, de adaptación. ¿Me dejo entender? Entonces, ya en el trabajo preliminar de campo, el usuario le manifiesta una realidad que ustedes tienen que tomar en cuenta para planificar o para desarrollar el proyecto. Si no lo toman en cuenta, ustedes pueden desarrollar el mejor aplicativo, van y se lo quieren implementar a la comunidad y se dan con la pared que dicen, oye, no, no sé cómo usarlo, ¿no? Nunca lo he usado, o es algo que ni siquiera me gusta, me da miedo, ¿no? Y te tranca el proyecto o simplemente se cae tu solución. ¿Le ha pasado a quién? Muchas veces al Estado, ¿no? Va para, ¿no? Para dar, digamos, la noción de desarrollo, de tecnología, va y lleva laptop a comunidades donde ni siquiera hay acceso a internet, donde ni siquiera hay luz eléctrica, ¿no? ¿Qué faltó ahí? Profesor, un buen trabajo de campo, ¿no? Entonces, ahí es donde el gestor de proyecto tiene que ver, ¿vale? Tercer punto para poder identificar barreras, los acuerdos en sus empresas donde están trabajando o en los proyectos donde están participando. Posiblemente ya hay acuerdos previos de las organizaciones que están sponsoreando el proyecto o de las personas que están pagando por el proyecto. ¿Y eso dónde lo encuentro, profesor? En los contratos, en los convenios, ¿no? Ciertas cláusulas que uno debe cumplir, ¿no? Por ejemplo, usted debe cumplir que dentro del proyecto tienen que participar expertos con estas características, si hablamos de un término de referencia del Estado. Y ustedes tienen que cumplir con eso. No puede decir, ah, no, yo quiero meter a mi amigo pues para que trabaje en el proyecto. No, señor, usted tiene que cumplir con los términos de referencia porque necesitamos expertos en este campo. Entonces, ya hay limitantes dadas por contrato, ¿no? O documentos. Entonces, ustedes no se pueden saltar eso. Entonces, ¿eso dónde está? En ese tipo de documentos. Otro punto donde pueden encontrar las limitantes, actas del proyecto, documentos que previamente ya han definido. Profesor, yo entré a practicar a un área que ya tiene un proyecto en marcha. Ok, ese proyecto debe tener un acta con el cual comenzó el proyecto. Yo los invito a que ustedes revisen el acta. Ahí está establecido los objetivos, los tiempos, presupuesto. Entonces, usted ya no tiene que romper la cabeza un poco con eso, sino que la actividad que ustedes hacen adopta un poco lo que ya previamente se definió en el acta de ese gran proyecto, ¿no? Como le da el ejemplo hace rato, profesor, yo puedo trabajar una funcionalidad dentro de este gran proyecto del desarrollo de un aplicativo, sí. Entonces, cuando vayas a contar un poco cuál es el contexto del proyecto y cuáles son sus restricciones, tú vas a ir al acta de ese gran proyecto y tomarás datos de ahí y me comentarás, ¿no? Profesor, estas son las consideraciones que la empresa definió para este proyecto, ¿no? Y las describes. No tienes que inventar la pólvora, ya está definido en el acta. Tercer fuente donde vas a encontrar restricciones, los expertos. ¿No? ¿Qué pasa con los expertos? La idea es que si tú eres nuevo en hacer este proyecto y no sabes un poco cuál es el camino que vas a transitar y te puedes encontrar con cosas nuevas o potenciales riesgos, converses con expertos o especialistas que ya hayan hecho proyectos similares. ¿Qué van a hacer estos expertos? Te van a decir en simples palabras las fijas, ¿no? Oye, mira, si haces esto, por si acaso, ten en cuenta, ¿no? Si vas a comprar este equipo, te recomiendo esta marca. ¿No? Si vas a contratar a este experto, te recomiendo ir con tal o tal persona o contratarlo pagándole, digamos, por entregable, porque si no, no van a avanzar. Entonces, te van diciendo un poco cuáles son los posibles riesgos o también las cosas que pueden suceder
y que tú debes tomar en cuenta en tu proyecto. Y esas también son limitantes o consideraciones para el proyecto dadas en este caso por expertos. ¿Ok? Y las propias son los estándares o cumplimientos que te pide o te exige directamente el mismo proyecto, ¿no? Yo voy a hacer un proyecto ambiental. Este proyecto ambiental debe tener ciertas características de acuerdo a normativas o leyes de este tipo de proyectos, ¿no? O debo cumplir este protocolo o este estándar para ese tipo de producto. ¿Dónde se ve más esto? En proyectos de exportadoras, por ejemplo, que tienen que cumplir con estándares de calidad, normativas, y eso ya marca las limitantes también del proyecto. ¿Ok? Entonces, estas son las principales fuentes donde ustedes pueden identificar estas restricciones. Pueden ser identificadas por ustedes mismos si hacen trabajo de campo o pueden revisarlas en documentación que les provea, en este caso, pues el mismo proyecto o la organización donde están trabajando estas iniciativas. ¿Vale? Entonces, esto para que un poco los tengan en cuenta. Otras restricciones, netamente esto ya es más informativo, pueden haber restricciones de calidad, de recursos, disponibilidad de personal, de equipo, de herramientas, riesgos que se identifiquen, normativas o políticas, restricciones geográficas, como le había dicho, ¿no? Y factores culturales y sociales que también son válidos como restricciones que ustedes se pueden encontrar al momento de trabajar un proyecto. ¿Se acuerdan del proyecto de la mina que les contaba hace dos clases? Por ejemplo, eran restricciones sociales, ¿no? Inherentes a ese tipo de operación, ¿no? Vas a trabajar en una mina, sabes que el factor social es clave dentro de tus operaciones. Si es un proyecto que no considere factores sociales, prácticamente es como si no estuvieras presentando un proyecto dentro de la mina, ¿vale? Entonces vamos a poner un poco en práctica lo que hemos visto en esta primera parte. Les voy a poner un casito y vamos a hacer algunas preguntas, ¿vale? Entonces, la universidad, ¿no? Les solicita a ustedes, los estudiantes del curso de proyecto preprofesional, que pongan en marcha un plan para renovar la señalética en el campo, ¿no? El objetivo es que estos nuevos letreros, ¿no?, ayuden a los estudiantes a ubicarse mejor durante los primeros días del ciclo, ¿no? ¿Qué datos le da el proyecto? Debe estar listo antes del inicio de clase, 3 semanas. El presupuesto máximo aprobado es de 3.500 soles. El equipo tiene acceso limitado a personal de mantenimiento, solo pueden contar con un técnico durante 4 horas. El campus tiene diferentes estructuras y señaléticas antiguas aún instaladas. El equipo debe presentar el diseño final al área de comunicaciones para su aprobación y se requiere que los nuevos letreros estén tanto en español como en inglés, ¿no? Con una iconografía clara. Entonces, les pido ahora su participación y les hago unas preguntas. Primero, ¿qué tipo de restricciones pueden identificar en este proyecto? Voluntarios o voluntarias. ¿Quién participa? ¿Qué tipo de restricciones se identifican en el proyecto? A ver, los leo, vamos por ahí. En español e inglés, presupuesto, ya. O sea, Sofía, en español e inglés sí, pero si lo categorizamos como lo que acabamos de ver en las dos láminas anteriores, ¿qué tipo de restricciones sería? Por ejemplo, Joshua y Angie me dicen presupuesto, bien, es una de las categorías que hemos visto. Español e inglés, ¿qué tipo de restricción sería? Sofía, a ver, tomando tu idea. Jorge, personal, perfecto, Jorge. Personal es una de esas. ¿Qué más? ¿Qué otras restricciones ven? Hay varias, ¿ah? ¿Qué otras restricciones se identifican? Plazo. Perfecto, Esteban. Plazo. ¿Qué más? ¿Alguna más? Aprobación. Ya. Ok, restricción de idioma. Vamos mejor, Sofía. Que será más un tema cultural, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más identifican? ¿Algo más? Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué pasaría si el técnico de mantenimiento no puede trabajar más de 4 horas al día?
¿Qué pasaría? Ya, nos limita la instalación, afecta directamente al plazo, perfecto. Se tendrá que ampliar el plazo. Bien. ¿Qué creen que afectaría si que yo quiero incluir en la señalética el tema de braille? ¿Afectaría el presupuesto del tiempo? ¿Ustedes creen? Si aparte de español e inglés lo presentamos también en braille, ¿afectaría o no afectaría? ¿Qué dicen? Sí, ya, Joan dice que sí afecta. ¿Por qué afecta? ¿Por qué creen que afecta que coloque en braille el presupuesto y el tiempo? ¿Alguna respuesta? Se tiene que modificar el diseño, ¿no? Correcto. Tiene que hacer una modificación y obviamente eso implicaría más tiempo en el proyecto. ¿Qué tipo de restricción depende de la validación del área de comunicaciones? ¿Qué validación es esa? ¿Qué tipo de restricción es? Perfecto, Ingrid. ¿Y qué tipo de restricción depende del área de comunicaciones? ¿Cómo se llama esa restricción? Ya con esa sierra, ¿ah? Nada. El área de comunicaciones tiene que dar su validación. Tiene que revisar que las restricciones eran las tres que comenta Ingrid son las básicas, las que siempre aparecen en todo proyecto, pero hemos visto más, ¿no? Hemos visto más restricciones. Ya le voy a soplar acá, ¿no? Ese tiene que ver con el tema de calidad, ¿ok? Es un tema de calidad, ¿no? El nivel de excelencia requerido en el entregar, ¿ok? Esa es la restricción que estaba detrás del pedido de que lo valide el área de comunicación. El área de comunicaciones para este proyecto en particular sería el área de calidad, que valida cómo van a salir las señaléticas, ¿vale? Bueno, este ha sido un ejercicio muy puntual, pero la idea es que ustedes en su contexto de igual manera identifiquen estas restricciones y las puedan colocar en sus informes, ¿vale? Entonces, un poquito de esto ha sido para poder simplemente hacer el ejercicio de lo que ustedes tienen que replicar ahora que van a analizar su propio contexto, ¿vale? Dicho eso, vamos a pasar a la segunda parte, que es el análisis del problema. Entonces, aquí en el análisis del problema, minimizo ventanita un ratito, ¿ok? En el análisis del problema, lo importante es, ya con la información que hemos recopilado de campo, a través de los diferentes instrumentos que hayamos elegido, volcarlo sobre diferentes herramientas para poder identificar qué, las causas del problema. Porque una de esas causas, o quizás más de una, nos puedan ayudar a identificar qué queremos resolver con el proyecto que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo podamos ver en esta parte. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas, profesor, para poder analizar? Muchas quizás son conocidas por ustedes. Les presento la primera, ¿no? Los famosos cinco porqués. Esta técnica es muy sencilla, pero poderosa para poder identificar la causa raíz. Muchas veces los problemas, digamos, que analizamos y las soluciones, sobre todo que presentamos, no resuelven de fondo la necesidad del usuario o la causa del problema porque nos quedamos en la superficie, ¿no? Es como decirle al doctor, doctor, justo, ¿sabe qué? Me duele el estómago. Probablemente puede ser que sí, efectivamente te pueda doler el estómago la primera, pero ¿qué va a hacer un buen médico, como le dije la otra vez, para saber por qué te duele el estómago? Es hacer un diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico, en cierto modo, es el trabajo de campo, y a partir de la información va a ir analizando, ¿no? Oye, ¿le duele el estómago es porque está indigestado? Quizás tiene bacterias en el estómago, tiene mucho helicobacter, capaz no era el estómago,
era otro órgano que se manifestaba a través del estómago, ¿no? El estómago es una consecuencia de, ¿no? Ustedes van a cumplir aquí el rol de doctores prácticamente. Entonces, los cinco porqués, no solo quedarnos con la superficie, sino seguir preguntando hasta que lleguemos a decir, ok, ya no hay nada más abajo, ¿no? Por ejemplo, problemas con la entrega de los software que se retrasan siempre, ¿no? Se retrasan siempre la entrega del software. El primer porqué es, ¿no? ¿Por qué el equipo no termina el desarrollo a tiempo? ¿No? Ok, ya tenemos el primer porqué. ¿No? El equipo no termina el desarrollo a tiempo, es el primer porqué. ¿Por qué el equipo no termina el desarrollo a tiempo? Porque hay demasiados errores en el código. Ok. Siguiente. ¿Por qué hay demasiados errores en el código? Porque no se realizan, ¿no? Suficientes pruebas previas. ¿Por qué no se realizan pruebas previas? Porque no se asigna tiempo suficiente para las pruebas. ¿Ok? ¿Y por qué no se da el tiempo? Porque la planificación inicial subestima el tiempo necesario. Entonces, al final de todo este ejercicio, ¿cuál es el problema de que no se entrega a tiempo? La planificación. ¿Ok? No es que el equipo no termina porque sí, sino que hemos ido viendo que hay otra causa raíz, ¿no? Lo del equipo no entrega a tiempo o lo del problema con el software es una consecuencia de una mala planificación al momento de estimar qué tiempo nos tomaría desarrollar el software. ¿Ok? Entonces, este ejercicio de los cinco porqués te ayuda a llegar a la causa raíz, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta que tu causa raíz es la planificación, yo te diría, propongo una solución para mejorar la planificación del proyecto, ¿ok? Porque de lo contrario, tú podrías trabajar, si nos quedamos con el primer porqué, ¿qué pasaría? Ok, el equipo no desarrolla, ¿no? El software a tiempo. Yo me quedo ahí. ¿Qué pasa si yo me quedo en esa primera parte? Quizás yo me ponga a trabajar capacitación para motivar al equipo, porque el equipo capaz está desmotivado, ¿no? O capaz yo me ponga a trabajar en el tema de mejorar la gestión de tareas del día a día del equipo, lo cual, ojo, no es que esté mal, puede que también le ayude al equipo, pero quizás no desaparece que se siguen demorando en entregar el software, ¿no? Entonces, a eso voy. Quizá yo pueda dar una solución que termina siendo un paliativo, que es como tomarte un Panadol, que de momento te ayuda, pero sigue el problema de fondo. Entonces, la idea de la herramienta es llegar al problema de fondo. ¿Cómo voy a lograr eso también, profesor? Con la cantidad de información que yo tenga de mi usuario o de mi contexto. Si no he levantado trabajo de campo, este análisis queda en la superficie, ¿no? No puede permitir profundizar. Otra herramienta importante, el mapa de empatía. Este también es un framework, una plantilla muy trabajada en metodologías ágiles, muy trabajada en el tema de experiencia de usuario, que me ayuda también a poder entender a mayor detalle cuáles son las necesidades de este usuario. ¿Cómo lo aplico, profesor? Una vez que he identificado el contexto del problema, yo hago trabajo de campo para recopilar información que me ayuda a ir en esta plantilla ordenando ciertos aspectos. ¿Qué aspectos? Esa plantilla va un poco a la parte más introspectiva del usuario, a la parte más interna, a saber qué puede estar pensando y sintiendo el usuario en relación al problema, qué puede estar escuchando el usuario relacionado al contexto del problema, qué ve el usuario, ¿no? En relación a ese entorno o en relación a lo que escucha de personas cercanas, qué dice en relación al problema o qué hace a razón del problema. Además, tiene dos cuadrantes abajo, ¿no? ¿Qué esfuerzos le genera el problema al usuario a nivel de miedo, frustraciones, obstáculos? ¿O qué resultados espera el usuario si es que ese problema se resolviera? Ahí están sus expectativas, sus deseos, ¿no? Y lo que el usuario quiere. Entonces, pongamos un poco, como esta herramienta es más nueva, pongamos un poco de un ejemplo. Tenemos los problemas de internet con Conéctate, ¿no? Luchito Ramírez, imaginemos que es un amigo nuestro, trabaja remoto y contrató el servicio de internet, ¿no? Imagina que es su profe que le está dictando relay y se le acaba de caer el internet. Entonces tiene problemas porque él contrató un internet con alta velocidad
Sin embargo, enfrenta cortes frecuentes, baja calidad de la conexión, y eso le genera retrasos en su trabajo y estrés, ¿no? Ha llamado varias veces al call center, pero solo recibe pues la típica respuesta genérica de reinicia el router, ¿no? O vía móvil reniega porque se frustra con el chatbot que no le resuelve nada, ¿no? Entonces, aunque presentó ya los reclamos, no tiene hasta ahora solución real. Ahora, evalúa cambiar de proveedor, aunque le preocupan los costos y los tiempos de la portabilidad del servicio. Entonces, este es el caso de Luchito Ramírez. Yo hago mi trabajo de campo, quiero saber más justamente de la experiencia de Luchito, le hago ciertas preguntas. Entonces, acá tendría yo mi mapa de empatía de la experiencia de Luchito, ¿no? Entonces, yo ya lo he entrevistado, le he preguntado un poco por su experiencia con el internet, hace cuánto lo contrató, si familiares suyos también tienen el mismo internet o amigos, ¿no? Y voy armando mi mapa de empatía. Vamos primero con el cuadrante de arriba. ¿Qué piensa que siente Luchito? Luchito primero se siente frustrado, ¿no? Porque tiene que esperar para ser atendido, piensa que la empresa no se preocupa por él o por sus clientes y tiene miedo de perder la conexión justo cuando más lo necesita. Cuando dicta su curso de RL, justo pierde la conexión. Entonces eso es lo que siente Luchito, ¿ok? Y lo pongo arriba, lo que piensa y siente. ¿Qué ve? ¿Qué ve en relación al problema nuestro usuario? Ve que en redes sociales, cuando va a ingresar su queja, ¿no? Quiere publicarlo en redes, ve que varias personas que comparten con él el mismo problema, ¿no? Que nota que hay mucha publicidad en la empresa, pero que a pesar de la publicidad y la cantidad de clientes, el servicio no mejora. Entonces, eso es lo que está viendo el cliente en relación al problema. Harta publicidad, sigue vendiendo el servicio a la gente, pero por el otro lado ve bastantes quejas en las redes sociales de la empresa. Eso es lo que está viendo. ¿Qué escucha el usuario? Por otro lado, el usuario escucha siempre quejas, ¿no? Va a las conversaciones, habla de internet y otros amigos se quejan del mismo problema, otros amigos les recomiendan que se cambie un proveedor que a ellos les funciona, ¿no? Y al final también escucha que el operador, ¿no? Siempre tiene la misma frase para todos. Todos los agentes están ocupados, por favor, espere su turno, ¿no? Entonces eso es lo que escucha. Entonces también tiene un ruido o información que comparte con más de un usuario. ¿Qué dice y qué hace? Al final toma acción como siempre, llama reiteradas veces al call center, se queja por redes sociales, comenta con familiares que se va a cambiar de empresa y uso ya un lenguaje negativo para hablar del servicio. ¿Ok? Entonces, ya con estos cuatro cuadrantes yo tengo una idea más clara de cuál es la experiencia de Lucho Ramírez en relación al servicio que le da Conecta. ¿Ok? Entonces, aquí ya ustedes tienen el análisis de varias cosas que podrían resolver en relación a la experiencia. Pero vamos a terminar un poco el mapa de empatía. ¿Qué frustra al usuario? Que tiene que llamar varias veces al día para obtener una solución, que pierde tiempo valioso, que puede estar haciendo otras cosas, que siente que no lo escuchan o que no hay seguimiento a su problema, o lo frustra que tiene que hacer portabilidad y pagar por esa portabilidad. ¿Ok? Pero ¿qué lo motivaría? ¿Qué lo motivaría si es que Conéctate le resuelve, ¿no? Que lo atiendan rápidamente, que le resuelvan el problema, o que haya un canal digital más ágil o más cercano a sus problemas, ¿ok? Eso lo motivaría. Si alguien le da eso, se va corriendo con esa otra empresa. O si Conéctate hace algo por eso, se quedaría fielmente con ellos, ¿ok? Entonces, este mapa de empatía, chicos, chicas, lo que hace es ordenar la información para que ustedes puedan analizar y determinar por dónde estaría la mejor propuesta de solución para el cliente o para el usuario. ¿Ok? Entonces, este framework, esta herramienta les va a permitir ordenar para analizar y proponer. ¿Ok? Para eso sirve el mapa de empatía. Vamos con el siguiente, y aquí quizás mis amigos más de ingeniería ya lo han visto, que es el famoso diagrama de Ishikawa. ¿Ok? El diagrama de Ishikawa es otra técnica para analizar problemas y lo que le va a permitir acá es, ¿no? Analizar de una manera más visual las posibles causas en torno a un problema, pero la particularidad del diagrama de Ishikawa es que busca agrupar esas causas, ¿ok? Bajo ciertos aspectos que hay que evaluar. Entonces, lo primero que hay que definir, y esto también lo llaman la famosa espina de pescado, ¿ok? Porque
tiene forma de un pescadito, ¿no? La cabeza, y estas serían un poco, digamos, el espinazo del pescado, ¿no? Entonces, lo que se define en la cabeza principalmente es el problema que nosotros hemos identificado o queremos resolver, y en el espinazo en el cuerpo vamos a categorizar las posibles causas y subcausas que se derivan de ese problema, ¿ok? Entre las frecuentes están recursos, métodos o procesos, maquinaria o tecnología, personal o mano de obra, medio ambiente o factores externos, o temas de medición, datos y control. Esas son las categorías más frecuentes que se usan al momento de usar el diagrama de Ishikawa. Profesor, ¿puede haber otra? Claro que puede haber otra. Ya lo adecuas un poco al contexto y a los factores que intervienen en ese contexto de tu problema. Estas que yo te he dicho son las que más se repiten, ¿ok? ¿Y las causas de dónde las saco, profesor? De tu trabajo de campo. Justamente tú has ido explorando y puedes tener potenciales causas que tú vas a agrupar bajo estas categorías, ¿no? Profesor, estoy agrupando y me dice que un problema de falta de personal. ¿Dónde va? ¿Dónde van los recursos? Si dice una categoría de recursos o personal, esa causa va ahí, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, nuevamente vamos a hacer un ejercicio de ese punto. Perdón, ahí se salió la proyección. Y ahora sí necesito su apoyo, ¿ok? Para hacer eso un poco más interactivo. Vamos a trabajar sobre la empresa Vulcano, que nos ha contratado para ver un problema con la reducción de defectos en sus piezas metálicas, ¿ok? Entonces los contratos ustedes como consultores y ustedes tienen que ver cuáles son las posibles causas de por qué pueden haber defectos al momento de producir piezas metálicas. Entonces, lo voy a invitar a participar. ¿Qué causas pueden haber a nivel de, de máquinas o maquinaria? ¿Quién me dice? Ah, participaciones. Mala configuración, perfecto, Yoyo. ¿Qué más? ¿Qué otra causa puede generar defectos en las piezas metálicas? Falta de mantenimiento, perfecto. ¿Qué más? Corrosión, bien. Vamos con el siguiente. A nivel de materiales, ¿cómo los materiales pueden generar que haya defectos en las piezas metálicas? ¿Qué causas pueden haber detrás de los materiales? Mala calidad. ¿Qué más? ¿Qué más pueden encontrar a nivel de materiales? Demora, perfecto, Ingrid. Contaminación, como dice Ricardo. A nivel de métodos, ¿qué causas pueden haber a nivel de métodos que puede estar generando defectos? Por ahí alguien lo puso hace rato también. ¿Qué puede pasar con los métodos? A ver, mis amigos ingenieros. No tiene referencia a alguna norma. Perfecto, Ingrid. ¿Qué más? ¿Qué más generamos a nivel de métodos? ¿Algo más? A nivel de medición, a nivel de medición, métricas, ¿qué encuentran? ¿Qué causas pueden encontrar para generar defectos? Vamos, chicos, chicas. A nivel ambiente, hace rato dijeron corrosión, por ejemplo. Eso también puede ser una causa ambiental. ¿Qué otra causa puede haber a nivel de ambiente o de personas? Personas, por ejemplo, falta de capacitación, falta de estandarización de los procedimientos. Gracias, Angie. ¿Qué más? Datos estadísticos que no respaldan los valores. Bien. Personas no capacitadas, ¿no? O mala praxis de las personas que están a cargo de la producción. Mal diseño de elementos. Perfecto, John. Vamos a ver un poquito qué salía. En máquinas, desgaste en la herramienta de corte, mantenimiento preventivo insuficiente, vibraciones en las máquinas que pueden afectar la precisión. ¿Qué encontramos en materiales? Calidad inconsistente de los materiales, que ustedes lo dijeron. Falta de control en los proveedores, ¿no? Capaz nos están dando materiales que no pasan los controles desde ahí. Uso de materiales inadecuados para la tarea. Métodos, parámetros de corte mal definidos.
falta de estandarización, que también lo dijeron por ahí, una inspección final poco rigurosa, ¿no? ¿Qué nos pasa en la medición? Falta de calibración, no se registran los datos de efectos en tiempo real, por ende no nos podemos guiar de eso. Ambientales, temperatura y humedad afectan la precisión. Falta de ventilación en el área de trabajo. Iluminación deficiente en la línea de producción, ¿no? Por ende, también pues nos repercute al momento de trabajar. Y a nivel de personas, falta de capacitación, errores en la manipulación de las herramientas o falta de supervisión en la producción, ¿vale? Entonces, ¿a qué los invito? Quienes quieran usar también, por el contexto en el que están, el diagrama de Ishikawa, esta es la forma en la que deberían analizar ustedes las causas. Y de este análisis puede salir el punto que ustedes presenten como propuesta de proyecto. ¿Ok? Esta es otra forma de poder también analizar la información de aquí. Entonces acá tienen otra técnica más. Ahora, análisis del problema. Eso también es una técnica muy famosa, el árbol de problemas, ¿no? Es una herramienta también visual para analizar causa, consecuencia, ¿no? La copa del árbol son los efectos o la consecuencia de este conjunto de causas que yo he identificado. ¿Qué va al medio? ¿Qué es el tronco? El problema que yo quiero resolver, el problema central. De esa forma construyo mi árbol, ¿no? Entonces ustedes van a tener este esquema, ¿no? Causas en la parte inferior, al centro del problema, en la parte superior, efectos o consecuencias. Esto previamente tiene que estar conectado. Una causa, arriba tiene una consecuencia, ¿ok? Y va un poco en el orden. Profesor, ¿puede haber más de un efecto? Claro que sí, porque los efectos también se pueden ramificar, como las causas también. Así como hemos visto en los cinco porqués, las causas también se pueden ramificar y tener causas raíz, ¿ok? Entonces aquí pueden trabajar hasta un 2 en uno para poder abrir un poco este árbol de problema. ¿Para qué me ayuda el árbol de problema? Nuevamente para el análisis, ¿vale? Entonces eso tómelo en cuenta. Vamos a hacer el ejercicio. Demoras en las entregas. Ahora estamos trabajando para una empresa de reparto llamada Turbo Entregas. Y ustedes como estudiantes, bueno, he puesto acá por ejemplo la Facultad de Negocios, está desarrollando un proyecto de mejora en esta empresa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que tiene una frecuencia alta de entrega fuera del plazo pactado. Ahora díganme ustedes, ¿cuáles consideran que podrían ser las causas de este problema? ¿Qué puede estar pasando? Hay una frecuencia alta de entrega fuera de plazo. ¿Qué puede estar pasando en este caso, en esta empresa? ¿Cuáles son las causas? Los leo. A ver. Mala gestión logística. Vale. Profundicemos un poquito más, Ingrid. Una es tema de gestión. ¿Qué más? Horarios. Perfecto. ¿Qué más puede estar pasando? Dale más. Horarios. Gestión. Falta de personal. Muy bien, Ingrid. ¿Qué más? Ahora, veamos la consecuencia. Si hay una mala gestión logística, consecuencia de eso, consecuencia directa, ¿cuál sería? Baja confianza por parte del cliente. Perfecto. Malas calificaciones por parte del usuario. Muy bien. ¿Ok? Entonces, esas consecuencias, ¿por qué son importantes? Porque también, nuevamente, si ustedes atacan la causa, esa consecuencia se va a ver resuelta justamente por este proyecto que ustedes van a presentar, ¿no? No cumplimos con el cliente. Vamos a ver un ratito esa parte, ¿ok? Entonces, como dijeron ustedes, falta de planificación de las rutas, falta de personal, que lo había comentado Ingrid, uso limitado de tecnología para el seguimiento de pedidos, errores frecuentes en el área de preparación de pedidos. Estas son algunas de las tantas causas que pueden encontrar en relación a este problema. ¿Cuáles son las consecuencias de cada uno directamente? Falta de planificación, disminución de la satisfacción. El tema de personal, pérdida de contratos y clientes, aumento de costos o deterioro de la reputación de la empresa. ¿Ok? Entonces, si yo resuelvo este problema, esas consecuencias obviamente se van a ver mitigadas y por el contrario, pueden ser al final el éxito para el proyecto o para la compañía. En vez de hablar de
insatisfacción, hablaríamos de la alta satisfacción del cliente. En vez de hablar de pérdida de contrato, hablaría de más contratos con nosotros por ser una empresa cumplida con sus entregas. Y obviamente gozaríamos de una mejor reputación en el mercado. Entonces, eso es un poco el análisis, chicos, chicas, que yo espero en el informe, ¿vale? Para que pueda tener consistencia la propuesta que ustedes presenten de proyecto. Y ya para ir cerrando esa parte de análisis, hablemos un poco también de la famosa matriz FODA o DAFO, que es otra herramienta muy utilizada para ver en torno al problema el tema de nuestras fortalezas y debilidades, pero también las oportunidades y amenazas que podemos presentar en relación a este problema si hacemos un análisis más del contexto de la compañía o del proyecto que queremos trabajar. ¿Ok? Entonces aquí, por poner otro caso de ejemplo, se le solicita ahora a la Facultad de Computación realizar un FODO, un DAFO, de el desarrollo de un app móvil para capacitar al personal de un banco. ¿Ok? Imaginemos que un banco, en este banco Nuevo Horizonte, ha contratado a nuestra facultad para poder desarrollar un app de capacitación. Entonces yo quiero analizar un poco este proyecto para ver, oye, qué oportunidades tenemos y también dentro de mi organización qué fortalezas tengo y qué oportunidades de mejora tengo que debo también mantener controladas o revertir para que no afecte el proyecto. Entonces, ¿qué me da el FODA? Esta mirada para yo poder tomar acción. Por un lado, fortalezas. En el banco tenemos información digitalizada, ¿no? Que me va a permitir a mí trabajar más rápido en el desarrollo de un app. No tengo que documentar ni cargar información a grandes bancos de sistemas porque ya lo tengo digitalizado. Solamente tendrá que migrar la información. Ok, vamos con una fortaleza. ¿Qué otra fortaleza tengo? Tengo un equipo fuerte en el desarrollo de aplicativos. Entonces yo voy a poder trabajar con expertos en el proyecto. Vamos bien. Segunda fortaleza. Tercera fortaleza, tengo procesos documentados del plan de capacitación que quiero poner en el aplicativo. Oye, genial, voy a poder avanzar porque todo está muy ordenado. Tienes fortalezas ahí. Por el otro lado, volteas la tortilla. ¿Qué debilidades tienes? Tengo un presupuesto limitado para marketing. O sea, si esto yo lo quiero difundir, bueno, tengo que tener en cuenta que hay un presupuesto limitado, no voy a poder invertir mucho ahí. ¿Qué otra debilidad? Debido a las normativas, tienes que actualizar constantemente los contenidos del aplicativo. Ok, esa es otra posible debilidad. Y la tercera, resistencia de los colaboradores a la tecnología. A pesar de ser un banco digitalizado, hay un gran grupo de colaboradores que quizás no están muy familiarizados con la tecnología y hay una resistencia. Entonces tienes estas dos caras de la moneda, tus fortalezas y tus debilidades. ¿Ok? Vamos por el otro lado. Hacia afuera de mi compañía y de mi proyecto, ¿qué tengo que tener en cuenta? Oportunidades. Hay un aumento en el interés de la educación online. Entonces, si yo desarrollo esto, lo podría apalancar con ese interés existente, ¿no? De la gente que quiere estudiar online. Ok, hay avances de inteligencia artificial para personalizar contenidos de mi aplicativo. Ok, cuando yo lo desarrollo, puedo aprovechar esa oportunidad e incluir contenidos trabajados por IA o podría incluir un asistente virtual, ¿no? Desarrollado con inteligencia artificial para los participantes. Correcto, hay una oportunidad. ¿Qué otra oportunidad tengo? Posibilidad de alianzas con proveedores de capacitación. Si el banco no quiere desarrollar sus propios contenidos, puedo contratar los contenidos de externos y montarlos en mi aplicativo. ¿Ok? Entonces esa es una oportunidad. Y por el otro lado que tengo, amenazas, cambios en las normativas del sector. Entonces me va a permitir, tengo que tomar en cuenta que en algún momento hay que cambiar cosas en el aplicativo. La calidad de señal del Internet en el país no es la mejor. Si quiero que se capaciten online mis colaboradores, tengo que tener en cuenta que quizás en algún momento no tienen acceso a Internet. Hay personas que trabajan en el mismo edificio que no llega bien la señal. ¿Qué consideraría ahí, por ejemplo? Si yo tuviera esa amenaza, les pregunto a ustedes, ¿qué consideración tomaría en mi proyecto si no tengo buena señal de Internet? ¿Qué harían ustedes en el proyecto? Ahorita te respondo, Ingrid, ahí.
Pero respóndanme en esto. ¿Qué pasa si ustedes detectan como una amenaza que hay mala calidad de internet y que ustedes van a trabajar el desarrollo de un aplicativo móvil? ¿Qué consideraciones tomarían para su proyecto? ¿Quién me dice? A ver, hasta encontrar una respuesta le respondo dos preguntas que me han hecho. Angie me dice, si las causas están en otras áreas que no corresponden a mi área, ¿qué pasaría? Pues si no hay forma de yo obtener esa información para poder proponer un proyecto, ni tampoco trabajar con esa área durante el desarrollo del mismo, posiblemente Angie no sea un proyecto que yo tenga que asumir. ¿Ok? Necesitaría trabajar en otro proyecto que tenga, digamos, su raíz dentro de lo que yo puedo acceder o operar. Si es algo que lo tiene que resolver otra área, lo único que podría hacer yo es canalizar la información para que otra área lo resuelva. Pero si hay forma de yo tener acceso a la información, por más que otra área lo genere, sí podría trabajar yo el proyecto. Ingrid me pregunta, ¿cada punto dentro del FODA debe ser argumentado o respaldado por fuentes? Sí, debería ser respaldado por el trabajo de campo o por fuentes secundarias dentro de la compañía o del proyecto que estás trabajando. No es necesario citar ni sustentar, pero sí que sean datos reales respaldados por alguna fuente que ustedes hayan consultado. No debería ser el FODA armado por, por datos inventados, ¿no? Ok, ahí me habían respondido, creo que era limitar mi espacio geográfico de la aplicación. Ok, buena respuesta. Pero otra que les doy es, podría yo considerar contenido offline, ¿no? Puedo hacer un aplicativo que en los momentos donde no tengas acceso a internet, puedas consultar ciertos contenidos de manera offline, ¿no? O te puedas descargar quizás contenido para tenerlo cargado en el aplicativo, ¿no? Como hace con Netflix, cuando ustedes viajan, si alguno ha usado esta- estas plataformas de streaming, cuando se van de viaje en avión, tú te descargas tus capítulos y los tienes en el aplicativo guardados y los vas viendo en el avión, por más que no tienes conexión en el avión, ¿no? Entonces tomas acción sobre cosas que pueden suceder más adelante. ¿Basadas en qué? En esta información del FODA. ¿Entienden un poco la conexión de por qué hacemos esto? O sea, esto no lo hacemos porque ya, bueno, el profe me lo pide y queda. Esto en general en su vida profesional lo hacen para poder conectar con lo que ustedes desarrollan más adelante. Porque si ustedes empiezan a desarrollar algo sin sustento, la solución nuevamente no tiene, digamos, llegada con el público, ¿no? Entonces, es importante este trabajo de campo y estas herramientas, ¿vale? Hasta acá, chicos, chicas, ¿todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Vamos a darnos 2 minutos para que puedan ir al baño, tomen agua, me permitan tomar agua y seguimos con este que es el último punto de la clase, ¿vale? Y por ahí tengo otra pregunta. Joshua, ese podría ser tu apoyo para poder encontrar un problema a resolver. Ese informe o documento de lecciones aprendidas. ¿Ok? Propiamente no sería un proyecto como tal porque no sé si te dé el alcance para desarrollar un proyecto de 14 semanas únicamente con un informe de lecciones aprendidas. Pero sí puede ser un buen input para de esas lecciones aprendidas encontrar algo que pueda ser la segunda fase de ese proyecto que hicieron tiempo atrás. ¿Ok? Bueno, nos tomamos 2 minutos, son 8:29, 8:32, porque ya cambió a 8:30. Regresamos para la última parte, ¿vale?
¿Listo? Volvemos entonces. Vamos a ir viendo la última parte de la sesión. Vuelvo a proyectarles pantalla. Y vamos a entrar ya a lo que es el planteamiento y la justificación del problema. ¿Ok? Este también es un punto de sus informes y entregables para esa primera parte. Entonces, veamos, ¿no? Con todo lo que ya hemos hecho en la identificación del problema, una vez que hemos analizado y encontrado justamente cuál es esa causa, ¿no? Sobre la cual queremos enfocar nuestro proyecto, tenemos que darle forma para hacer el planteamiento del problema y redactar una justificación, ¿no? Justamente, parte de lo que me preguntaba Ingrid, creo, hace un rato, y la información que yo iba a colocar en estas fuentes tenían que, digamos, ser sustentadas. ¿Dónde se iban a ser sustentadas esto? En la parte de justificación. Ahí vamos a tener que sustentar, en principio, con parte de las fuentes que hemos consultado, que puede ser bibliografía, como también información que hemos recopilado de campo, ¿no? En esta justificación, lo que vamos a ver, tiene que ir justamente ese peso para realmente poder sustentar que este proyecto que queremos emprender tiene una base sólida y no es algo que se basa en una percepción que yo pueda tener sobre la realidad o sobre una idea propia, ¿no? Porque el riesgo con eso es mueves un conjunto de personas, tiempo y presupuesto en torno a algo que estaba basado en nada. Y eso es altamente riesgoso. Por eso que esa parte del planteamiento de justificación es clave. Entonces, el planteamiento del problema no es otra cosa, chicos, chicas, que la descripción clara y específica y fundamentada de la situación que afecta a un grupo o contexto determinado y obviamente es no deseado, ¿no? Y que a través del proyecto que vamos a emprender, nosotros buscamos resolver ese problema, ¿ok? ¿Qué es importante al momento de plantear el problema? Que justifica la razón de ser del proyecto. Que es el punto de partida, permite entender al equipo de proyecto qué se debe resolver y por qué lo debemos resolver y evita, como le dije, proponer soluciones sin una causa raíz, ¿no? Entonces, eso es lo importante de su planteamiento. Cuando ustedes lean el planteamiento de sus problemas, les tiene que quedar claro a ustedes. Si a ustedes no les queda claro eso, imagínense a un equipo de proyecto, al asesor, al docente, ¿no? Entonces, ustedes lean por favor siempre sus planteamientos para que también lo puedan poder sustentar, ¿ok? Entonces, profe, ¿por qué hemos hecho todo este recorrido del inicio de clase con el contexto, con los stakeholders? Porque todos estos elementos son parte del planteamiento del problema, ¿no? Comprender el contexto, dónde ocurre, quiénes están involucrados, ¿no? Qué datos o situaciones reales, ¿no? Se presentan para saber que ese es un problema existente, cuáles son las causas de lo que está sucediendo o qué está pasando a razón de esas causas y en qué se va a enfocar la solución es parte de mi planteamiento del problema. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí han sido cada uno de estos elementos que nos van a ayudar un poco a esa redacción. Por eso era importante que ustedes lo repasaran. Entonces, cuando ustedes planteen el proyecto, pregúntense por favor si tienen todos estos elementos claros. Si no tienen alguno de estos elementos, es importante que sigan recabando información o que profundicen un poco en este trabajo de campo, porque posiblemente están quedando cosas todavía sin clarificar, ¿vale? Acá les he planteado, y esto siempre se lo digo a mis alumnos, es una estructura propuesta. Es una forma de poder redactar el planteamiento de un problema y saber que estamos considerando todos estos elementos. Profesor, ¿habría otra forma de redactarlo? ¿Se lo pongo antes o después? Claro que sí, pero mi sugerencia es siempre que estén presentes estos cuatro elementos para que el planteamiento del problema se logre entender. ¿Ok? Entonces aquí les he planteado cuatro ejemplos dependiendo del tipo de proyecto que están en las tres facultades más mis proyectos de investigación. ¿Ok? Leamos un poquito. Entonces, tiene que estar contexto, interesados, problema y consecuencia. Ámbito de ingeniería. En la planta de producción de aceros Arequipa, o ese es el contexto, los operadores de maquinaria, mis interesados, no aplican correctamente las técnicas de eficiencia energética. Ese es mi problema específico, ¿no? Lo que genera un aumento de los costos operativos y una huella de carbono de la empresa. Esa es mi consecuencia.
Entonces, en un párrafo muy breve y sucinto, yo te he dicho cuál es el problema que yo voy a abordar o quiero resolver, ¿no? Dentro de este contexto, quiero trabajar en resolver ese problema, donde están involucrados este conjunto de interesados, que al final este problema, si es que no se logra resolver, esta es la consecuencia que se está generando, ¿ok? De esa manera, cualquier persona que lo lea va a entender luego de qué va tu proyecto. Vamos ahora con el ámbito de computación. En la infraestructura de base de datos de la nube de Interbank, contexto, los administradores del sistema, los interesados, no tienen implementadas estrategias adecuadas de redundancia y respaldo de datos. Mi problema específico. Lo que incrementa que el riesgo de pérdida de información crítica ante posibles fallos en los servidores. Consecuencia. Y este es un problema, ojo, que hace poco lo ha tenido Interbank, ¿no? Con la fuga de información, los hackeos que ha tenido. ¿Ok? Ese es un problema que quiero resolver desde el ámbito de la computación. Entonces, mis amigos de la Facultad de Computación pueden proponer un proyecto que resuelva ese problema. Vamos con el ámbito de negocios. En la plataforma e-commerce de Falabella, ¿no? Esa Falabella, contexto, los usuarios están experimentando dificultades para completar el proceso de pago debido a una interfaz de un usuario poco intuitiva. Ahí está mi problema, lo que genera un alto porcentaje de abandonos en el carrito de compra, ¿no? Ese carrito de compra cuando tú vas, ¿no? Y una reducción significativa en las ventas finales. Entonces, ¿qué van a hacer mis amigos de la Facultad de Negocios? Van a tratar de resolver ese problema, ¿no? ¿Por qué esta interfaz es poco intuitiva y por qué el carrito de compra se queda ahí el usuario y ya no compra nada? Nuevamente mis ventas están cayendo. Entonces, yo voy a tratar de plantear una solución a ese problema. Y finalmente, mis proyectos de investigación, ¿no? O yo querer en el contexto del distrito de Santa Anita, la población adulto mayor, ¿no? Tiene un bajo nivel de actividad física, ¿no? Ese es un problema específico, lo que contribuye al aumento de enfermedades cardiovasculares y disminuye la calidad de vida en consecuencia. ¿Ok? Entonces, yo como investigador tendría que buscar cómo este público adulto mayor, ¿no? Puede contrarrestar el aumento de sus enfermedades a través de quizás una mayor frecuencia de actividades físicas u otras soluciones similares que involucren el hacer deporte. ¿Ok? Entonces, tienen cuatro formas, ¿no? De poder redactar el planteamiento de su problema. Entonces, esa, ojo, nuevamente es una estructura sugerida, pero lo que sí no debe no estar en la estructura son los cuatro elementos que les he comentado. ¿Ok? Eso sí lo tenemos que encontrar al momento de leer su planteamiento del problema. ¿Ok? Que es el contexto claramente definido, quiénes son los interesados, cuál es el problema que quieren resolver y cuál es la consecuencia del problema para poder, de acuerdo a ello, ver lo importante de este proyecto. Esto va a ir acompañado, claro está, de tu justificación, donde ahí ya puedes entrar en detalle, poner tu bibliografía, las cantidades y porcentajes, las estadísticas, cada cuánto se presenta el problema, ¿no? Y todo eso. Entonces, eso es un poco lo que esperamos, chicos, chicas, en su informe cuando planteen el problema y cuando presenten la justificación, ¿vale? Entonces, esto lo he hecho, es muy, muy, digamos, directo, pero lo que he querido ver con lo que he querido proponer con este ejemplo es que puedan ver dónde están cada uno de los elementos en la redacción, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay que justificar un problema? Porque es importante explicar la importancia de este problema que van a abordar. ¿Qué consecuencias tiene? ¿A quién afecta? ¿De qué manera? Entonces ahí ellos pueden poner, como les dije, estadísticas, cada cuánto se ve el problema, cuánto estamos perdiendo a razón de ese problema, ¿no? ¿Qué soluciones también anteriormente quizás han implementado y no han funcionado? Si quieren poner antecedentes, ¿no? Ahora, vincular con los objetivos institucionales o estratégicos también ayuda. Muestra cómo este problema interfiere con las metas de la organización o interfiere con las metas país, ¿no? Quizás, oye, mi grado de, digamos, enfermedades cardiovasculares ha disparado como país. Y este proyecto que yo quiero lanzar desde la carrera de bioingeniería va a ayudar a que esa estadística baje, ¿ok? Y sobre todo, chicos, chicas, aporten evidencia. Lo que preguntaba hace rato su compañera, ¿no? Profesor, tengo que sustentar. En ese punto, sí tienes que sustentar, sobre todo
con datos relevantes, ¿no? Datos de la entrevista, reportes que hayan consultado, estadísticas proporcionadas por páginas del Estado, internacionales, experiencia previa, pero queremos ver sustento. Nuevamente porque hay que quitar la parte de percepción del problema, ¿vale? Entonces, es importante la justificación. Acá creo que tengo una pregunta. Ya, Joan, ahorita respondo eso, justamente para no ir con la idea, pero me parece una pregunta muy, muy válida, así que ahorita te doy respuesta. Estos, y acá no me quiero detener mucho, ¿ok? Son ejemplos de justificaciones. Esto cuando yo cuelgue el material, revísenlo a detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Falabella, ¿no? Cuando hablábamos para mis amigos de la Facultad de Negocio, ¿qué justificación puedo presentar, profesor, ante un problema como ese, el tema de la interfaz poco intuitiva y que abandonan el carrito los clientes? Por ejemplo, ¿no? Según el informe interno de la compañía de Falabella, la tasa de abandono del carrito de compra es actualmente un 65%, ¿no? Un 10% por encima de la media de la industria. Capaz tengo un informe que evalúa, oye, a nivel de la industria, mi competencia, cuántos son los que presentan el mismo problema. Falabella está 10% encima de la media, ¿no? Según los informes de mercado. Además, tienen una encuesta que le ha realizado a 1.200 usuarios, ¿no? Y ahí presentan la fuente de su encuesta, donde el 40% de los encuestados mencionaron que abandonaron su compra por el tema de la interfaz. Ahí está el sustento. Yo espero ese tipo de sustento en sus informes. ¿Ok? Eso me da al final el peso para que tú hagas el proyecto, ¿no? Y esto implica una mejora en la experiencia de usuario, ¿no? La cual podría tener un mayor impacto, una mayor conversión a venta, con un proceso de pago más intuitivo, ¿no? Y esto podría aumentar en cuánto? 25 o 30%. Si yo mejoro esto, capaz ese es el porcentaje de ventas mayor que podríamos lograr, ¿no? ¿Qué implicaría ese incremento? 2 millones más en ventas, ¿no? En línea con eso, empresas como Amazon han reportado incrementos a razón de este tipo de mejoras que yo quiero hacer como parte de mi proyecto. Si alguien lee esto, imaginemos que no solo tu asesor o tu docente lo lee tu jefe directo, lo lee tu gerente, va a querer trabajar tu proyecto, porque va a decir, wow, el proyecto que me ha presentado tal persona me va a ayudar a alcanzar ese nivel de venta o me va a ayudar a que un 10% más de clientes puedan convertir su intención de compra en una compra efectiva. Y eso se traduce en dinero para la compañía, satisfacción del cliente. ¿Ok? Entonces, el sustento me permite a mí ver por qué yo debo apostar por tu proyecto. Si nos ponemos en el caso de las organizaciones, todo lo que ya están trabajando, practicando, ustedes saben que el presupuesto es limitado. Entonces, todo CEO, gerente de finanzas, CFO, lo que va a buscar es poner el dinero en los proyectos que mayor beneficio, rentabilidad o valor le generen a la compañía. Si su proyecto tiene un sustento como este y tiene data que lo respalda, va a ser un proyecto donde yo decida invertir. ¿Ok? Y eso tiene que pensarlo ustedes profesional. Entonces, por eso se hace la justificación. No lo hace porque el profe lo pide. Lo hacemos porque hay que darle peso al proyecto. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo. He adjuntado otro más, ¿ok? Para que ustedes lo puedan revisar. Pero básense en eso como referencia. ¿Ok? Pero, como digo, pueden desarrollarlo mucho más. Todo va a depender del nivel de información que tengan ustedes disponible. Entonces, por eso los invito a cerrar sus trabajos de campo con tiempo, para que esto no sea solamente floro, ¿no? No vayamos a leer algo que pusieron porque ya tenía que presentar el trabajo, sino que tiene que haber una consistencia entre uno y otro. Ya, chicos, chicas, ahora sí paso a responder las preguntas porque ya lo que queda es un poco de las conclusiones. Ok, me preguntan si, ok, tengo un problema técnico, no presento los planes estructurales, otro y otra valoración, se está haciendo otro diseño. Sí, Joan, podrías abordar eso como parte de tu proyecto. Si ese proyecto involucra hacer otro diseño y valorización, digamos, del expediente técnico, puede ser parte de tu proyecto, siempre y cuando, ojo, involucre que puedas hacer una planificación de eso, definir objetivos, poner un plazo y sobre todo trabajarlo en un plan de trabajo que te dé 14 semanas o más o menos 12 semanas de trabajo.
Si hacer eso te implica 2 semanas, 3 semanas, no te sugiero como parte del proyecto del curso. Las referencias serán en formato IEEE. Bueno, si habla de formato de redacción, hablamos de formato más que todo de APA. Profesor, una consulta. ¿Puedo reprogramar ya? Si quieren reprogramar, y esto se lo digo a todos, su sesión de asesoría, pero todavía, ojo, eh, ahora, si les ha llegado el correo y ya marcaron un horario y quieren reprogramarlo, primero tienen que comentarlo al equipo de RLE, porque acá hay un tema de disponibilidad del asesor. El asesor ya compartió con ustedes su disponibilidad. Si ustedes le piden otro horario, está sujeto a evaluación del asesor. Entonces sí les pido que cuanto antes, Renzo, cruces el correo con el equipo de relé, ¿ya? Porque si no, hay un alto riesgo que demore tu asesoría. Entonces, para que no esperes, mándalo de una vez. Si a alguien más le pasó lo mismo, por favor, inmediatamente escríbale al equipo de RLE para que mañana les puedan consultar a los asesores y le den otro horario. Si es que hay disponible, ojo, ¿ah? Pero ojo, acá también yo les digo, presenten un sustento que realmente sea válido. No es tanto porque yo me quiera acomodar o algo, sino que no sé, pues se me cruza con una clase o realmente pues en este momento tengo algún tipo de dificultad para poder asistir o conversar porque tengo descanso médico, alguna razón válida. Porque los asesores van a evaluar a razón de eso la reprogramación. Renzo, no sé si ahorita te respondan porque ya no están en horario de oficina, pero mañana temprano te deberían estar dando por lo menos una respuesta de que han recibido tu pedido, ¿vale? Otra pregunta, si el proyecto se acerca a un nuevo tipo de servicio que será complementario a lo que realiza la empresa, sí, sí, Luis, eso puede ser un proyecto interesante, nuevamente siempre y cuando el alcance lo puedas hacer en este tiempo, ¿no? Si puedes desarrollar la nueva propuesta de un servicio complementario, también es válido. Ojo, que tenga información disponible, acceso a los usuarios y todo eso, ¿no? Pero sí, puede ser un buen proyecto. Ah, Renzo, te toca mañana en la mañana. Uy, ya ahí tenemos una contingencia. Por favor, manda tu correo, pero ahí sí vamos a tener un problema, pero igual es bueno que lo comuniques para que le avisen al asesor y no se conecte en vano, ¿ya? Para que no se vaya a conectar y... Porque lo peor es que dejan al asesor colgado, eso sí te lo dije la vez pasada, avisen con tiempo, pero escríbele una vez, Renzo, para que mañana lo vean y le avisan al asesor y no pierda el asesor tampoco esa hora si es que no va a poder atenderte, ¿vale? Ahora, ya nos quedan 10 minutos, pero quiero que por favor hagamos este quiz, le voy a pasar el enlace, ¿ya? Les pido que se conecten a este enlace, les voy a pasar por el chat. Igual voy a leer sus dudas, pero váyanse conectando acá, por favor, ¿ya? Ahí está. Se conectan a ese enlace y van a ingresar este código. Ahí está el código. Entran al enlace, por favor, e ingresan ese código para poder entrar al quiz. Voy leyendo las otras consultas. A ver. Sí, Jorge, nos toca subir ahora semana 3 y 4, así que esta con la semana pasada la voy a subir al Canvas y la plantilla que la voy a colgar, posiblemente mañana cuelgo las plantillas para que usen alguna de las herramientas que he mostrado. Para definir el problema es necesario usar la metodología presentada, sí, Joan. Tienes que usar alguna de las herramientas porque tienes que tener una base, ¿ok? Puedes usar el diagrama de Ishikawa, árbol de problemas, el FODA, el mapa de empatía o más de una, ¿no? Pero sí tienen que usar las herramientas que se muestren en clase, ¿ya? Eso sí. Y me preguntan si el correo lo mando con copia a mí. Sí, cópiame a mí y al asesor, por favor, para poder leerlo y darle seguimiento o el asesor sepa, Renzo, que no te vas a conectar y lo pueda tener en cuenta, ¿ya? Copia al asesor y me copias también el correo. A ver, vamos a ver por acá. ¿Cuántos conectados tenemos? Empezamos.
Ya está abierto el chicos, vayan entrando. Vamos a ver. Tengo a Adriana, a Eric y a Fabricio y a Fernando comandando los 2400. Ajá. Viene Eduardo de abajo. Eric desplazó a Adriana del primer 3100, ¿verdad? Ajá, Susana, 3600. ¿Ah? Al parecer Adriana se recuperó, 3900. Abraham, un par de minutos y cerramos el cuestionario. A ver, chicos, vayan terminando. Ingrid desplazó a todos, 3800 puntos. ¿Ok? Vamos a ver. 64% de precisión, hemos bajado, ¿ah? Acá en el formulario pasado teníamos 70 y algo.
14 de 10. Vamos a ver. ¿Ya? Último minuto, chicos, y cerramos. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Hasta el momento va Ingrid, Joshua y Dina. Dina Boluarte. Ay, qué maleado. Sí, sí, yo. Qué honor tener a la presidenta de clase. Último segundo, chicos. 66%. Ahí está. Ya, sí creo ya. Cerramos. Ya creo que todos están. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos. Vamos a finalizar acá el juego. Ingrid fue la ganadora esta vez. Joshua en segundo, Jorge en tercero. ¿Vale? Perfecto, chicos. Nada, muchas gracias. Voy a parar aquí el quiz. ¿Ok? Me da gusto igual que muchos, creo que está quedando varias cosas claras. Igual hay oportunidad todavía por mejorar algunos aspectos. Esto principalmente es para que ustedes vayan viendo un poco qué tan claros nos quedan los conceptos, pero sobre todo la aplicabilidad, ¿ya? Y eso es parte de lo que se va a ver reflejado en el informe que entreguen la otra semana. Última duda que me comparten. Joseph me pregunta si hay que preparar una presentación para el asesor. No, no es obligatorio que ustedes vayan con una PPT. Sugerencia personal, vayan con un documento donde sinteticen sus avances y las dudas, porque a veces la mente es muy frágil, se les puede olvidar, ¿ok? Entonces, sugerencia personal, si pueden hacer un par de slides, un Excel, un Google Doc, y ahí organizan las ideas que van a compartir con el asesor y sus preguntas, mejor. Créame que la asesoría va a ser mucho más ágil, porque a veces entre que uno divaga, a ver qué le tenga que preguntar, cuál es mi avance, se pasa rapidísimo el tiempo de la asesoría. Otra pregunta, ok, actualmente estoy trabajando en el área de producción y acá hay una pregunta bien específica que voy a pasar a contestarla ahora, ¿ya, José? Dame un segundito. Ah, ok, ok, lo demás eran comentarios. Ya, regreso a tu pregunta, José. Estoy trabajando en la producción, estoy orientado más en ingeniería de amigos, desarrollo de relacionado bajo mi convenio o cambiar el tema del proyecto. No, en este caso, independientemente, chicos, si ustedes son de alguna carrera y están trabajando, digamos, en un proyecto que demanda más conocimientos en otro tema que ustedes creen, la idea es desarrollar el proyecto que ustedes tienen asignado como parte de su organización. Ahora bien, la idea sí también es que este proyecto digamos, ayude a desarrollar competencias y conocimientos que ustedes tengan. Si, por ejemplo, yo he estudiado ingeniería industrial o mi carrera, gestión, y me ponen un proyecto de programación o ciencia de datos, efectivamente yo no voy a poder desarrollar ese proyecto porque no tengo las competencias inherentes para sacarlo adelante. En ese caso, sí tengo que cambiar de proyecto y pedir un proyecto que yo pueda desarrollar de acuerdo a mis competencias, habilidades y conocimientos. ¿Ok? Entonces, José, respondo a tu duda. Si el proyecto que te han asignado es algo que tú puedes manejar con los conocimientos que tienes de carrera o lo que has visto hasta el momento, adelante. Si el proyecto te reta con otras cosas que tú no manejas, sí, por favor, solicita que te cambien a otro tema o proponles tú un tema de acuerdo a tu conocimiento que puedas trabajar en la organización. ¿Vale? Entonces, sí manejamos un poco eso porque sí, a veces es difícil poder trabajar algo que no tenemos el conocimiento. Pueden tener la información y todo lo que quieran, pero
si no tienen el conocimiento para sacarlo adelante, lo único que van a hacer se van a frustrar con el proyecto, ¿ok? Nicolás me pregunta, profe, los horarios con Becesos se cruzan todos. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Por favor, Nicolás, cruza un correo con el equipo de relé ahora mismo, me copias y coméntale eso, ¿no? Los horarios propuestos por el asesor se cruzan con mis clases, no lo puedo atender. Por favor, darme alguna otra opción de horario para poder reunirme, ¿vale? Pero por favor, chicos, este tema de las asesorías, hágalo a SAP. Reciben su horario, no marquen un horario, escriban de frente al equipo de RL si hay algo que se cruza o si quieren reprogramar, porque si ustedes esperan más, van a esperar más tiempo para la reprogramación o que les den nuevos horarios. ¿Ok? Yo les cuento un poco el flujo para que no se frustren. El equipo de RL lee la consulta de ustedes y va a voltear a hablar con el asesor. En la medida que el asesor le dé respuesta rápida de un nuevo horario, les va a poder responder a ustedes. Ya, entonces, no es que RLA al toque les va a dar un nuevo horario. Entonces, ahí se los comento porque a veces yo sé que genera ansiedad, pero les pido que lo escriban por eso ahora mismo, para que mañana tenga tiempo el equipo de RLA de hablar con el asesor y en el mejor de los casos, mañana mismo le den un nuevo horario. ¿Ok? Preguntas extra. Profe, debo mandar una prueba sobre mi asignación de trabajo del día de mañana. Ok, si van a sustentar una reprogramación y tienen un horario que se les cruza, un examen, práctica, sí, por favor, adjúntenle la evidencia para que el asesor valore eso y les pueda reprogramar el horario, ¿vale? Si tienen algún sustento de eso, por favor, se lo envío. Bueno, chicos.